Bienvenidos al canal de Ciencia Ficción y Fantasía. Gracias por acompañarnos en esta aventura auditiva. Tu apoyo es fundamental para seguir creando audiolibros gratuitos, ya que no recibimos monetización de YouTube. En la descripción del video encontrarás los enlaces para hacer una donación si deseas colaborar. Te agradecemos de corazón el apoyo. No olvides darle me gusta a este audiolibro si disfrutas de la historia. Ahora, disfruta de la narración. Audiolibro, una mutación y una locura de H.P. Lovecraft. Capítulo 1. Durante la semana que siguió a aquel memorable Viernes Santo, Charles Ward fue visto más a menudo de lo acostumbrado. Continuamente transportaba libros desde su biblioteca al laboratorio del ático. Sus actos eran serenos y racionales, pero tenía un aspecto furtivo que a su madre no le agradaba y desarrolló un apetito increíblemente voraz, a juzgar por sus exigencias a la cocinera. Se había informado al doctor Willett de los ruidos y acontecimientos de aquel viernes, por lo que el martes siguiente sostuvo una larga conversación con el joven en la biblioteca, donde no se veía ya el retrato de Curwen. La entrevista, como siempre, no condujo a nada positivo, pero Willett, aún en la actualidad, está dispuesto a jurar que entonces el joven estaba completamente cuerdo. Prometió una próxima revelación y habló de la necesidad de instalar un laboratorio en otro lugar. Concedió muy poca importancia a la pérdida del retrato, hecho que al doctor no dejó de extrañarle, teniendo en cuenta el entusiasmo que había demostrado al descubrirlo. En la segunda semana Charles empezó a ausentarse de la casa durante largos periodos. En una ocasión en que la vieja Hannah acudió a casa de los Ward para ayudar en la limpieza general de primavera, ésta mencionó las frecuentes visitas del joven a la antigua mansión de Olney Court, donde aparecía con una gran maleta y efectuaba extrañas excavaciones en la bodega. Siempre se mostraba muy generoso con ella y con el viejo Asa, pero parecía estar más preocupado que de costumbre, cosa que apenaba mucho a la anciana Hannah, puesto que conocía a Charles desde que nació. Otro informe de sus actividades llegó de Pawtuxet, donde algunos amigos de la familia lo vieron de lejos un sorprendente número de veces. Solía pasear a lo largo de la orilla del río, en dirección norte, y no reaparecía hasta pasado un buen rato. En el mes de mayo se produjo una momentánea reactivación de los sonidos ritualistas en el laboratorio del ático, lo que provocó un severo reproche del señor Ward y una vaga promesa de enmienda por parte de Charles. Todo ocurrió una mañana y pareció constituir una repetición de la imaginaria conversación que se había mantenido en aquel turbulento Viernes Santo. El joven estaba discutiendo acaloradamente consigo mismo, ya que de pronto estallaron una serie de gritos en distintos tonos, como una alternancia de preguntas y negativas. Aquello impulsó a la señora Ward a subir al tercer piso y a pegar el oído a la puerta. Solo pudo oír unas palabras: debemos tenerlo rojo dentro de 3 meses. Cuando llamó, todos los sonidos cesaron inmediatamente. Más tarde, al ser interrogado por su padre, Charles dijo que existían ciertos conflictos de esferas de conciencia que solo se podían evitar con mucha habilidad, pero que él trataría de transferir a otros reinos. A mediados de junio, una noche ocurrió un extraño incidente. Al atardecer se habían oído algunos ruidos procedentes del laboratorio del ático, y el señor Ward estaba dispuesto a subir a investigar cuando se restableció súbitamente el silencio. A medianoche la familia se había retirado a descansar, y el mayordomo se disponía a cerrar la puerta de la calle cuando se presentó Charles llevando una gran maleta y haciendo señas de que deseaba salir. El joven no pronunció una sola palabra, pero el mayordomo advirtió la febril expresión de sus ojos y quedó muy impresionado. Abrió la puerta, y el joven Ward salió, pero por la mañana el mayordomo presentó su renuncia a la señora Ward. Dijo que en la mirada que Charles le dirigió había algo diabólico. Un joven caballero no debía mirar de aquel modo a una persona honrada, y él no estaba dispuesto a pasar otra noche en la casa. La señora Ward dejó que el hombre se marchara, pero no concedió demasiado crédito a sus afirmaciones. Imaginar a Charles en un estado salvaje aquella noche era completamente ridículo, ya que mientras ella había permanecido despierta había oído leves sonidos procedentes del laboratorio, situado encima de su habitación. Sonidos como si alguien sollozara y paseara de un lado a otro, y suspiros que solo indicaban una profunda desesperación. La señora Ward se había acostumbrado a estudiar los sonidos nocturnos,
ya que el misterio de su hijo no la dejaba pensar en otra cosa. A la noche siguiente, tal como había ocurrido en otra ocasión hacía casi 3 meses, Charles Ward se apresuró a coger el periódico y arrancó un trozo de un modo aparentemente accidental. El hecho no fue recordado hasta más tarde, cuando el doctor Willett empezó a atar los cabos sueltos y a buscar los eslabones que faltaban aquí y allá. En la oficina del Journal encontró el fragmento que Charles había arrancado y señaló 2 noticias como posiblemente significativas. Eran las siguientes. Más excavaciones en el cementerio. Esta mañana, Robert Hart, vigilante nocturno del North Burial Ground, descubrió que alguien había vuelto a profanar la parte antigua del cementerio. La tumba de Esreguden, nacido en 1740 y fallecido en 1824, según puede leerse en la lápida salvajemente destrozada, apareció excavada y saqueada. Los profanadores utilizaron, según se cree, una azada que robaron de un cobertizo contiguo en el cual se guardan herramientas. Todo lo que podía contener la tumba después de más de un siglo había desaparecido, excepto unos cuantos trozos de madera podrida. No había huellas de ningún vehículo, pero la policía ha localizado en los alrededores una serie de pisadas producidas por un solo individuo que, a juzgar por las botas que calzaba, era un hombre de buena posición. Hart se inclina a relacionar este incidente con el ocurrido en marzo pasado, cuando él mismo descubrió y puso en fuga a un grupo de hombres que iban en una camioneta y que habían estado excavando en un sector cercano del cementerio. Pero el sargento Raleigh no comparte esa opinión y señala diferencias esenciales entre los 2 casos. En marzo, la excavación tuvo lugar en un paraje en el cual no está indicada la existencia de ninguna tumba. Sin embargo, en esta ocasión, una tumba perfectamente señalada y cuidada ha sido saqueada con un propósito deliberado y con una consciente perversidad demostrada por el destrozo causado en la lápida que el día anterior estaba intacta. Los miembros de la familia Wooden, informados del acontecimiento, han expresado su sorpresa y su pesar, y no consiguen explicarse quién puede haberse molestado en profanar la tumba de su antepasado. Azar Wooden, del 598 de Angel Street, recuerda una leyenda familiar que cuenta que Azra Wooden estuvo implicado en unos extraños acontecimientos que en nada afectaban a su moralidad, poco antes de la revolución, pero no comprende la relación que pudieran tener aquellos hechos remotos con la violación de la tumba. La resolución del caso se le ha encomendado al inspector Cunningham, quien espera descubrir algunas valiosas pistas en un plazo muy breve. Excitación canina en Pawtuxet. Hoy, alrededor de las 3 de la madrugada, los habitantes de Pawtuxet fueron despertados por un ensordecedor aullar de perros que parecía proceder de la orilla del río, un poco al norte de Rods-on-the-Pawtuxet. El volumen y la intensidad de los aullidos eran extraordinariamente intensos, según la mayoría de las personas que los oyeron, y Fred Landen, vigilante nocturno de Rhodes, ha declarado que estaban mezclados con algo muy parecido a los alaridos de un hombre presa de mortal terror y agonía. Una repentina tormenta, de escasa duración, terminó con la anomalía. La gente cree que existe relación entre este incidente y unos extraños y desagradables olores probablemente procedentes de los tanques de petróleo situados en la bahía, ya que es posible que hayan contribuido a excitar a los perros. Desde entonces, el aspecto de Charles se hizo más macilento y deprimido que nunca. Y, al recordar ahora aquel periodo, todos coinciden en que por entonces el joven tal vez deseara hacer alguna declaración o confesión acerca del terror que lo poseía. La morbosa escucha nocturna de su madre puso de manifiesto el hecho de que Charles efectuaba frecuentes salidas amparado por la oscuridad. Y la mayoría de los alienistas más académicos coinciden en atribuirle los repugnantes casos de vampirismo que la prensa divulgó con todo sensacionalismo en aquella época sin que se haya descubierto nunca al verdadero autor. Aquellos casos, demasiado recientes y conocidos para que sea preciso comentarlos en detalle, tuvieron por víctimas a personas de todas las edades y características y parecieron localizarse en 2 localidades distintas, la colina residencial y el North End, en las cercanías del hogar de los Warren. Y los distritos suburbanos a lo largo de la línea de Cranston, cerca de Pawtuxet. Fueron atacadas personas que regresaban tarde a casa o que dormían con las ventanas abiertas, y las que vivieron para contarlo coincidían en hablar de un monstruo alto, delgado, de ojos ardientes, que clavaba sus dientes en la garganta o en el hombro y chupaba ávidamente.
El doctor Willett, que se niega a situar la locura de Charles Ward en una fecha tan antigua, se muestra muy cauteloso al tratar de explicar aquellos horrores. Tiene, dice, sus propias teorías y limita sus afirmaciones positivas a un tipo peculiar de negación. No voy a decir quién o qué perpetró aquellos ataques y asesinatos en mi opinión, manifiesta. Pero aseguro que Charles Ward no es culpable de ellos. Tengo motivos para afirmar que ignora el sabor de la sangre, y su estado anémico y su creciente palidez son la mejor prueba de que estoy en lo cierto. Ward estuvo mezclado con cosas terribles, pero lo pagó muy caro y nunca fue un monstruo ni un villano. En cuanto al presente, prefiero no opinar. Se ha producido un cambio y me alegra poder creer que el antiguo Charles Ward ha muerto con él. Su espíritu, de todos modos, ha muerto, ya que aquella carne demente que ha desaparecido del hospital de Watt tenía diferente alma. Willett habla con autoridad, ya que a menudo acudía a casa de los Ward a visitar a la dueña de la casa, cuyos nervios habían empezado a flaquear a causa de los continuos disgustos. Los desvelos nocturnos de la señora Ward habían provocado en ella algunas morbosas alucinaciones de las que le habló al doctor. Willett las ridiculizaba al hablar con la señora Ward, aunque lo hacían meditar profundamente cuando estaba solo. Las alucinaciones estaban siempre relacionadas con los leves sonidos que la madre de Charles imaginaba oír en el laboratorio y en el dormitorio del ático. Y subrayaban la existencia de apagados suspiros y sollozos en los momentos más imposibles. A principios de julio, Willett le prescribió a la señora Ward un viaje a Atlantic City, donde debía permanecer por tiempo indefinido, advirtiendo al señor Ward y al evasivo Charles que se limitaran a escribirle cartas cariñosas que la animaran. Es probable que la señora Ward deba su vida y su cordura a aquel obligado viaje que emprendió tan a disgusto. Capítulo 2. Poco después de la marcha de su madre, Charles Ward empezó a hacer gestiones para adquirir el bungalow de Pawtuxet. Era una pequeña construcción de madera con un garaje de hormigón, situada cerca de la orilla del río, un poco más arriba de Rhodes, y, por algún inexplicable motivo, el joven quería comprarlo a cualquier precio. No dejó tranquilos a los corredores de fincas hasta que uno de ellos le consiguió el bungalow a un precio exorbitante, puesto que el propietario se negaba en principio a venderlo. Tan pronto como quedó vacío, Charles se trasladó a él al amparo de la oscuridad, trasladando en un gran camión cerrado todo lo que contenía su laboratorio, incluyendo los libros antiguos y modernos que había sacado de su biblioteca. Después de aquello, el joven volvió a ocupar sus habitaciones en el tercer piso, abandonando definitivamente el ático. Charles trasladó al bungalow de Pawtuxet el secreto que había rodeado su mundo del ático, aunque ahora compartía sus misterios con dos personas, un mestizo portugués de aspecto siniestro que actuaba como criado, y un desconocido, delgado, de aspecto intelectual, que usaba gafas oscuras y tenía una espesa barba, probablemente teñida, cuya situación en el bungalow era evidentemente la de un colega. El mulato Gómez hablaba muy poco inglés, y el hombre barbudo, que se identificaba a sí mismo como el Dr. Allen, seguía voluntariamente su ejemplo. El propio Ward intentaba mostrarse más amable, pero lo único que conseguía era provocar una creciente curiosidad. No tardaron en circular extraños rumores sobre las luces que se veían toda la noche en el bungalow, y, algo más tarde, cuando aquella iluminación nocturna cesó repentinamente, circularon rumores todavía más extraños acerca de los enormes pedidos de carne que recibía el carnicero y de los apagados gritos, declamaciones y cánticos rítmicos que surgían de alguna bodega situada debajo del bungalow. El lugar era visto con evidente recelo por los habitantes de aquellos alrededores, y más de uno relacionaba el siniestro bungalow con la oleada de ataques y asesinatos vampíricos. Especialmente teniendo en cuenta que la plaga parecía limitada ahora a Pawtuxet y a las cercanas calles de Edgewood. Ward pasaba la mayor parte del tiempo en el bungalow, pero ocasionalmente dormía en su casa, considerada aún como su hogar. En 2 ocasiones se ausentó de la ciudad durante una semana sin que haya podido conocerse todavía el destino de aquellos viajes. Tenía un aire más pálido y más macilento que nunca, y, cuando repetía al Dr. Willett su antiguo relato sobre investigaciones vitales y futuras revelaciones, parecía mucho menos seguro de sí mismo. Willett lo interrogaba a menudo en casa de su padre, ya que el señor Ward estaba profundamente preocupado y confuso, y deseaba que el doctor no lo perdiera de vista en lo posible.
Willett insiste en que en aquella época el joven todavía estaba cuerdo. Aproximadamente en septiembre, el vampirismo disminuyó, pero en el mes de enero siguiente, Ward estuvo a punto de verse seriamente comprometido. Desde hacía algún tiempo se comentaba el tránsito nocturno de camiones que descargaban en el bungalow de Pawtuxet y, en aquella ocasión, un hecho imprevisto puso al descubierto la naturaleza de la carga de un vehículo. En un paraje solitario cerca de Hope Valley, unos ladrones asaltaron un camión suponiendo que transportaba licor de contrabando. El susto que recibieron fue terrible, ya que las grandes cajas contenían en realidad una mercancía horrenda, tan horrenda que el asunto fue objeto de muchos comentarios entre los ciudadanos del bajo mundo. Los ladrones enterraron apresuradamente lo que encontraron, pero cuando la policía del estado tuvo noticia de lo ocurrido, efectuó una exhaustiva investigación. Uno de los asaltantes, después de asegurarle que no se tomarían medidas contra él, aceptó guiar a un grupo de agentes hasta el lugar donde había sido enterrada la mercancía. No sería conveniente al sentido de la decencia nacional, e incluso al internacional, que el público se enterase de lo que descubrió aquel horrorizado grupo. Desconcertados, los oficiales de la policía se apresuraron a telegrafiar a Washington. Las cajas iban dirigidas a Charles Ward en su bungalow de Pawtuxet, y el jefe de la policía le hizo inmediatamente una visita oficial. Lo encontró pálido y preocupado, con sus dos extraños compañeros, y recibió de él lo que parecía ser una explicación válida y una prueba de inocencia. Ward dijo que necesitaba determinados ejemplares anatómicos para un programa de investigación de cuya profundidad y autenticidad podían dar fe los que lo habían conocido en la última década, y como consecuencia había hecho el correspondiente pedido a las agencias que podían suministrárselos, en su opinión de forma legal. Acerca de la identidad de los ejemplares no sabía absolutamente nada y mostró su preocupación cuando el jefe de policía mencionó la monstruosa impresión que causaría en el público general y en la dignidad nacional el conocimiento del caso. En su declaración, Ward fue firmemente apoyado por su barbudo colega, el Dr. Allen. Por todo esto, el oficial no tomó ninguna medida, limitándose a enviar a Nueva York los nombres y las direcciones que Ward les facilitó como punto de partida para una investigación que no llevó a ninguna parte. Es preciso añadir que los ejemplares fueron devueltos inmediatamente y con discreción a sus lugares de procedencia y que el público no llegó a conocer los detalles del asunto. El 9 de marzo de 1928, el Dr. Willett recibió una carta de Charles Ward a la que concede una importancia extraordinaria y que ha provocado más de una discusión con el Dr. Lyman. Mientras este opina que la nota constituye una evidencia clara de un caso de demencia praecox, Willett la considera como la última muestra de cordura del desgraciado muchacho. El texto es el siguiente. Providence, Rhode Island. 100 Prospect Street. 8 de marzo de 1928. Estimado Dr. Willett. Comprendo que finalmente ha llegado el momento de hacerle las revelaciones que desde hace tanto tiempo le vengo prometiendo y que usted me ha apremiado a hacer con frecuencia. Nunca dejaré de apreciar la paciencia y la confianza en mi cordura y en mi integridad que ha demostrado siempre. Y ahora que estoy preparado para hablar, debo reconocer humillado que el triunfo que perseguía no lo alcanzaré nunca. En vez de triunfo he encontrado terror, y mi conversación con usted no será un alarde de victoria, sino una solicitud de ayuda y de consejo para salvarme a mí mismo y salvar al mundo de un horror que traspasa las fronteras de cualquier concepto o cálculo humano. Recordará usted lo que decían las cartas de Fenner sobre la expedición contra la granja de Pawtuxet. Hay que realizar una expedición como aquella lo más pronto posible. De nosotros depende, más de lo que pueda expresarse con palabras, toda la civilización, todas las leyes naturales, quizás incluso el destino del sistema solar y del universo. He sacado a la luz una monstruosa anormalidad, pero lo he hecho en aras del conocimiento. Ahora, por el bien de la vida y de la naturaleza, debe usted ayudarme a devolverla de nuevo a la oscuridad. He abandonado para siempre el bungalow de Pawtuxet y debemos eliminar todo lo que hay allí, vivo o muerto. No voy a regresar a aquel lugar, y si oye usted decir que estoy allí, no lo crea. Le explicaré por qué digo esto cuando nos veamos. Estoy en mi casa y deseo que venga usted a visitarme tan pronto como disponga de 5 o 6 horas para escuchar lo que tengo que contarle. Necesitaré todo ese tiempo,
y tiene que creerme cuando le digo que nunca ha tenido un deber profesional más auténtico que este. Mi vida y mi cordura son las cosas menos importantes que están en juego. No me he atrevido a hablar con mi padre porque sé que no me comprendería. Pero le he dicho que corro peligro y ha contratado a 4 hombres de una agencia de detectives para que vigilen la casa. No sé hasta qué punto será eficaz su vigilancia, puesto que tienen contra ellos unas fuerzas cuyo poder no es posible imaginar. Venga rápidamente si quiere encontrarme vivo y oír cómo puede ayudar a salvar el universo del desastre total. Venga en cualquier momento, puesto que yo no saldré de casa. No llame por teléfono, ya que no puedo asegurar quién o qué es capaz de interceptarlo. Y roguemos para que nada impida que nos veamos. Con la mayor seriedad y desesperación. Charles Dexter Ward. PD disparen contra el Dr. Allen en cuanto lo vean y disuelvan su cadáver en ácido. No lo quemen. El Dr. Willett recibió la carta hacia las 10:30 de la mañana e inmediatamente lo arregló todo para poder estar libre a primera hora de la tarde. Esperaba llegar a la residencia de los Ward sobre las 4, y durante toda la mañana realizó maquinalmente la mayor parte de sus tareas, sumido en pensamientos descabellados. La carta de Charles Ward, aparentemente, era obra de un maníaco, pero Willett conocía demasiado bien al muchacho para compartir aquella opinión. Estaba totalmente seguro de que algo horrible estaba sucediendo, algo de naturaleza antigua y secreta, y la referencia al Dr. Allen parecía comprensible en vista de lo que se rumoreaba en Pawtuxet acerca del misterioso colega de Ward. Willett no había visto nunca al hombre, aunque había oído hablar de su aspecto, y se preguntaba qué clase de ojos trataban de ocultar aquellas comentadísimas gafas oscuras. A las 4 en punto, el Dr. Willett se presentó en la casa de los Ward, pero descubrió con gran disgusto que Charles no había mantenido su promesa de quedarse en casa. Los detectives estaban allí, pero dijeron que parecía como si el joven hubiera perdido parte de su timidez. Uno de ellos dijo que se había pasado parte de la mañana hablando por teléfono, discutiendo y protestando, contestando a una voz desconocida con frases tales como, «Estoy muy fatigado y tengo que descansar una temporada, no puedo recibir a nadie durante algún tiempo, tendría usted que disculparme. Le ruego que aplace toda acción definitiva hasta que podamos establecer alguna clase de compromiso, lo siento mucho, pero he de tomarme unas vacaciones sin ocuparme de nada, hablaré con usted más tarde». Charles parecía asustado en aquellos momentos. Después, como si la reflexión le hubiese infundido cierta osadía, se había deslizado fuera de la casa tan sigilosamente que nadie lo vio salir ni supo que había salido hasta que regresó, alrededor de la 1 de la tarde, entrando en la casa sin pronunciar una sola palabra. Subió al tercer piso y allí parecieron volver sus temores, puesto que se le oyó gritar en tono aterrorizado después de entrar en su biblioteca. Sin embargo, cuando el mayordomo subió a averiguar la causa de aquellos gritos, Charles se asomó a la puerta con aire resuelto e hizo un ademán silencioso despidiendo al hombre, que quedó profundamente impresionado. Un poco después volvió a salir de la casa. Willett preguntó si había dejado algún mensaje, pero la respuesta fue negativa. El mayordomo parecía muy afectado por algo que percibió en el aspecto y en los modales de Charles, y preguntó si cabía esperar la curación de sus desequilibrados nervios. Durante casi 2 horas, el Dr. Willett aguardó en vano el regreso de Charles Ward en la biblioteca contemplando las polvorientas estanterías con sus amplios espacios vacíos en los lugares que ocuparon los libros que el joven se había llevado y, mirando ceñudo la pared donde un año antes estuvo el retrato de Joseph Corwin. Poco a poco la estancia se llenó de sombras preludiando la oscuridad nocturna. Cuando llegó el señor Ward, manifestó sorpresa e ira ante la ausencia de su hijo después de todas las molestias que se habían tomado para protegerlo. No sabía nada de la cita que Charles había concertado con el doctor y prometió avisar a Willett tan pronto como el joven regresara. Al despedirse del doctor, expresó su desconcierto ante el estado de su hijo y rogó a su visitante que hiciera todo lo que pudiera para devolver al muchacho a la normalidad. Willett se alegró de salir de aquella biblioteca cuya atmósfera resultaba irrespirable, como si el desaparecido retrato hubiera dejado tras de sí una herencia de maldad. Nunca le agradó aquel cuadro, e incluso ahora, a pesar de lo bien templado de sus nervios, sentía una urgente necesidad de salir al aire libre lo antes posible. Capítulo 3.
A la mañana siguiente, Willett recibió un mensaje del señor Ward en el cual le decía que Charles continuaba ausente. Mencionaba también el hecho de que el Dr. Allen lo había telefoneado para comentarle que Charles permanecería en Pawtuxet durante algún tiempo y que no debía ser molestado. Esto era necesario debido a que el propio Allen debía ausentarse por un periodo indefinido de tiempo, dejando encargado a Charles de las investigaciones en curso. Este enviaba sus mejores deseos y lamentaba cualquier molestia que su repentino cambio de planes pudiera producir. Al escuchar aquel mensaje, el señor Ward oyó por primera vez la voz del Dr. Allen, lo que pareció despertar en él algún vago y huidizo recuerdo que no pudo precisar con exactitud, pero que le había dejado una evidente inquietud. Confuso por aquellos informes contradictorios, el Dr. Willett no sabía qué hacer. La febril ansiedad de la carta de Charles no se podía negar, pero ¿qué opinar de su inmediato cambio de intenciones? El joven Moore había escrito que sus investigaciones se habían vuelto sacrílegas y amenazadoras, que ellas y su barbudo colega debían ser eliminados a cualquier precio, y que él mismo no regresaría nunca al bungalow de Pawtuxet, pero, de acuerdo con las últimas noticias, había olvidado todo aquello volviendo al centro del misterio. El sentido común le aconsejaba que se olvidara del joven y sus caprichos, pero un instinto más profundo no dejaba que se borrara la impresión de aquella frenética carta. Willett la leyó otra vez, el terror de Charles era demasiado intenso, demasiado real, y, juntamente con lo que el doctor sabía ya, evocaba sugerencias demasiado vívidas de monstruosidades procedentes de más allá del tiempo y del espacio para permitir cualquier explicación cínica. Durante más de una semana, el doctor Willett meditó sobre el dilema que se le planteaba y se sentía cada vez más inclinado a visitar a Charles en el bungalow de Pawtuxet. Ningún amigo del joven se había atrevido nunca a invadir aquel refugio, e incluso su padre conocía el bungalow solo a través de las descripciones que el propio Charles quiso hacerle, pero el doctor Willett consideraba necesaria una conversación directa con su paciente. El señor Ward había estado recibiendo unas breves notas mecanografiadas de su hijo, lo mismo que la señora Ward en su retiro de Atlantic City. De modo que finalmente el doctor decidió pasar a la acción y, a pesar de una curiosa sensación inspirada por las antiguas leyendas sobre Joseph Corwin y de las más recientes revelaciones y advertencias de Charles Ward, se dirigió osadamente al bungalow situado a orillas del río. Impulsado por una extraña curiosidad, Willett había visitado anteriormente el lugar, aunque nunca había entrado en la casa ni advertido a nadie de su presencia, y, por tanto, conocía exactamente el camino a seguir. Una tarde de finales de febrero, mientras conducía su pequeño automóvil por Broad Street, pensaba en el grupo de hombres que habían tomado aquel mismo camino hacía 150 años en una terrible expedición que había quedado envuelta en el misterio más impenetrable. Al llegar a Lockwood Street, Willett giró a la derecha y condujo su automóvil por aquel camino rural hasta donde le fue posible, luego descendió del vehículo y empezó a andar hacia el norte. Allí las casas estaban muy dispersas, y el aislado bungalow, con su garaje de hormigón, era claramente visible en una pequeña elevación del terreno. Recorriendo con paso vivo el descuidado camino de grava, el doctor llamó a la puerta con mano firme y habló en tono resuelto al mulato portugués que respondió a su llamada. Willett dijo que tenía que ver a Charles Ward inmediatamente para un asunto de vital importancia. No aceptaría ninguna excusa, y una negativa significaría únicamente un informe completo del caso al señor Ward. El mulato dudaba y se apoyó contra la puerta cuando Willett intentó abrirla, pero el doctor alzó la voz repitiendo su petición. Luego, desde el oscuro interior, llegó un ronco susurro que le heló la sangre en las venas sin saber por qué. «Déjalo entrar, Tony», dijo la voz. «Lo mismo da que hablemos ahora que en cualquier otro momento». Pero, por inquietante que resultara el susurro, fue peor lo que siguió a continuación. El suelo crujió, y el hombre que había hablado se hizo visible. El dueño de aquella extraña y susurrante voz no era otro que Charles Dexter Ward. La precisión con que el doctor Willett recordó y registró la conversación de aquella tarde se debe a la importancia que él atribuye a aquel periodo particular, ya que, al final, admite un cambio crucial en la mentalidad de Charles Dexter Ward y cree que el joven hablaba en ese momento a través de un cerebro irremediablemente ajeno al cerebro que él había visto crecer durante 26 años.
La controversia con el Dr. Lyman lo ha obligado a ser muy específico, y fija el comienzo de la locura de Charles Ward en la época en que empezó a enviar las notas mecanografiadas a sus padres. Aquellas notas no corresponden al estilo habitual de Charles, tampoco al estilo de aquella última y frenética carta que le escribió a Willett. En realidad, son extrañas y antiguas, como si el desquiciamiento mental del autor hubiera dejado salir una corriente de tendencias e impresiones adquiridas inconscientemente a través de su juvenil afición a las antigüedades. Existe un evidente esfuerzo por parecer moderno, pero el espíritu y ocasionalmente el lenguaje pertenecen al pasado. El pasado también era evidente en el tono y en los gestos de Ward cuando recibió al doctor en aquel sombrío bungalow. Se inclinó, indicó un asiento a Willett y empezó a hablar bruscamente en aquel extraño susurro que, por lo visto, se consideró obligado a explicar. Este maldito aire del río me está destrozando los pulmones, empezó. Tendrá que disculpar mi modo de hablar. Imagino que le ha enviado mi padre para que compruebe cómo me encuentro, y espero que no le dirá nada que pueda alarmarle. Willett estaba estudiando aquel tono ronco con suma atención, pero atendía todavía más al rostro de su interlocutor. Tenía la impresión de que en aquella escena había algo anormal y recordó lo que la familia le había contado sobre la fuerte impresión que recibió una noche el mayordomo de la casa. Hubiera preferido que la estancia no estuviera tan oscura, pero no pidió que fuera descorrida ninguna cortina. Se limitó a preguntar a Ward por qué le había enviado aquella frenética carta hacía poco más de una semana. Precisamente iba a hablarle de eso, replicó Ward. Como usted ya sabe, el estado de mis nervios no es demasiado bueno, y hago y digo cosas muy raras que no se me pueden tener en cuenta. Le he dicho a usted más de una vez que estoy ocupado en unas investigaciones de gran importancia, y la misma trascendencia del asunto llega a trastornarme en más de una ocasión. Cualquier hombre se hubiera asustado de lo que yo he descubierto, pero, una vez alcanzado este punto, tengo que seguir avanzando. Mi sitio está aquí. Sé que no tengo buena reputación entre mis murmuradores vecinos, y tal vez la debilidad me indujo a creer yo mismo lo que se comenta sobre mí. No hay nada de malo en lo que hago, siempre que lo haga rectamente. Tenga la bondad de esperar 6 meses y entonces le mostraré algo que recompensará sobradamente su paciencia. Ahora solo puedo decirle que cuento con un medio de adquirir determinados conocimientos más seguro que los libros, y dejaré que juzgue por sí mismo la trascendencia de lo que puedo ofrecer a la historia, a la filosofía y a las artes gracias a las puertas que me han sido abiertas. Mi antepasado tenía acceso a ellas cuando aquellos estúpidos ciudadanos vinieron a asesinarlo. Pero ahora no ocurrirá lo mismo. Le ruego que olvide todo lo que le decía en mi carta y que no tema a este lugar ni a nada de lo que hay en él. El Dr. Allen es una persona excelente y le debo una disculpa por las tonterías que escribí sobre él. Ojalá estuviera aquí, pero su presencia era necesaria en otra parte. Su celo es igual al mío en las investigaciones que llevamos a cabo, y su ayuda es inapreciable. Ward guardó silencio y el doctor no supo qué decir ni qué pensar. Experimentaba una sensación de desconcierto ante aquella tranquila repudiación de la carta y, sin embargo, no podía olvidar el hecho de que, mientras el actual discurso era raro e indudablemente demencial, la carta había sido trágica en su naturalidad y semejanza con el Charles Ward que él conocía. Willett intentó llevar la conversación hacia otros temas recordando al joven algunos hechos del pasado que pudieran restablecer una atmósfera familiar, pero sus esfuerzos obtuvieron unos resultados grotescos. Lo mismo les ocurrió posteriormente a todos los alienistas. Importantes sectores del almacén de imágenes mentales de Ward, especialmente aquellas relacionadas con los tiempos modernos y su propia vida personal, habían sido incomprensiblemente borrados. En tanto que los conocimientos de la antigüedad acumulados en su juventud habían surgido de lo profundo de su subconsciente para anular lo contemporáneo y lo individual. Su perfecto conocimiento de cosas antiguas era anormal y espantoso y hacía grandes esfuerzos para disimularlo. Cuando Willett mencionaba algún tema preferido de su época de estudiante, Ward lo aclaraba como por casualidad, dando una cantidad de detalles que ningún mortal podía concebiblemente conocer, haciendo estremecer con ello al doctor. Sin embargo, Ward no se dejaba llevar muy lejos por aquel camino.
Los tópicos modernos y personales los rechazaba de raíz, en tanto que los temas antiguos, aun siendo más de su agrado, parecían molestarle. Evidentemente, lo único que deseaba era que su visitante quedara lo bastante satisfecho como para que se marchara sin la intención de regresar. Con este fin se ofreció a mostrarle a Willett toda la casa, e inmediatamente procedió a guiar al doctor por todas las estancias, desde la bodega al ático. Willett lo observaba todo con mirada aguda, pero observó que había muy pocos libros a la vista y que eran demasiado vulgares para haber llenado los amplios espacios vacíos de la biblioteca de Ward, y que el llamado laboratorio no era más que una especie de tapadera. Obviamente, tenían que existir una biblioteca y un laboratorio en otra parte, aunque resultaba imposible adivinar dónde. Esencialmente derrotado en su búsqueda de algo a lo que no podía dar nombre, Willett regresó a la ciudad antes de anochecer y le contó al señor Ward todo lo sucedido. Coincidieron en que el joven había perdido la razón, pero decidieron no tomar ninguna medida drástica en aquel momento. Por encima de todo, convenía que la señora Ward ignorara aquellas tristes circunstancias. El señor Ward decidió visitar personalmente a su hijo presentándose por sorpresa en el bungalow. Una noche, el doctor Willett lo llevó en su automóvil hasta las inmediaciones del edificio y aguardó pacientemente su regreso. La entrevista fue muy larga, y el padre salió de ella entristecido y desconcertado. Su encuentro se había desarrollado de un modo muy semejante al de Willett, con la diferencia de que Charles había tardado bastante tiempo en presentarse después de que el visitante se hubo abierto paso hasta el vestíbulo y despedido al portugués con una imperativa exigencia. Y en la conducta del alterado hijo no hubo el menor rastro de afecto filial. Apenas había luz, pero, aún así, el joven se había quejado de que la claridad le molestaba espantosamente. No había hablado en voz alta en ningún momento pretextando que le dolía mucho la garganta, pero en su ronco susurro había algo tan vagamente inquietante que el señor Ward no podía quitárselo de la cabeza. Definitivamente aliados para hacer todo lo que pudieran por la salvación mental del joven, el señor Ward y el doctor Willett empezaron a reunir toda la información del caso. Lo primero que estudiaron fueron los rumores de Pawtuxet, lo que resultó relativamente fácil ya que ambos tenían buenos amigos en aquella zona. El doctor Willett recogió la mayor parte de los comentarios, pues la gente hablaba más francamente con él que con el padre del protagonista y, por todo lo que oyó, pudo concluir que la vida del joven Ward se había vuelto realmente extraña. Casi todo el mundo relacionaba su bungalow con los casos de vampirismo del verano anterior, y las idas y venidas nocturnas de los camiones eran objeto de suspicaces comentarios. Los comerciantes locales hablaban de lo raro de los pedidos que les hacía el criado mulato, y en especial de las grandes cantidades de carne y de sangre fresca que encargaba a los dos carniceros de la inmediata vecindad. Para una casa en la que solo vivían 3 personas, tales cantidades resultaban completamente absurdas. Además, estaba el asunto de los ruidos subterráneos. Los informes sobre ellos eran más difíciles de conseguir, pero todos coincidían en ciertos detalles básicos. A veces, cuando el bungalow estaba a oscuras, existían ruidos de carácter ritual. Desde luego, podían proceder de la bodega conocida, pero los rumores insistían en que había criptas más profundas y más amplias. Recordando las antiguas habladurías acerca de las catacumbas de Joseph Corwin y dando por hecho que el actual bungalow había sido escogido a causa de su emplazamiento sobre la antigua granja de Curwen revelado por alguno de los documentos encontrados detrás del cuadro. Willett y el señor Ward prestaron mucha atención a aquellos comentarios y buscaron afanosamente, aunque también infructuosamente, la puerta que se abría junto a la orilla del río mencionada por los viejos manuscritos. En cuanto a la opinión popular sobre los habitantes del bungalow, no cabía duda de que el mulato portugués era detestado, el barbudo doctor Alan temido, y el pálido y joven erudito aborrecido profundamente. Durante las 2 últimas semanas, Ward había cambiado mucho, abandonando sus intentos de parecer agradable y hablando solo en roncos y extrañamente repelentes susurros en las pocas ocasiones en que se aventuraba a salir. Tales fueron los cabos y fragmentos reunidos aquí y allí, y sobre ellos el señor Ward y el doctor Willett sostuvieron largas y graves conferencias. Se esforzaron por relacionar todos los hechos conocidos de la vida de Charles, incluida la frenética carta que el doctor mostró ahora al padre, con la escasa documentación de que disponían acerca de Joseph Corwin.
Hubieran dado cualquier cosa por echar una ojeada a los documentos que Charles había encontrado, ya que era evidente que la clave de la locura del joven se hallaba en lo que había descubierto del siniestro morador de la granja de Pawtuxet. Capítulo 4. Y, sin embargo, el siguiente movimiento en aquel caso tan singular no procedió de ninguna medida adoptada por el señor Ward ni por el doctor Willett. El padre y el médico, desconcertados y confusos debido a una sombra demasiado intangible para poderla combatir, habían permanecido con los brazos cruzados, como quien dice, mientras las notas mecanografiadas del joven Ward a sus padres se hacían cada vez menos frecuentes. Cuando llegó el 1 de mes, con sus habituales ajustes financieros, los empleados de algunos bancos empezaron a sacudir la cabeza extrañados y a telefonearse unos a otros. Oficiales que conocían a Charles Ward de vista se presentaron en el bungalow para preguntar por qué todos los cheques que había firmado últimamente el joven eran una burda falsificación. Lo que Ward justificó diciendo que en las últimas semanas su mano se había visto tan afectada por un shock nervioso que le resultaba imposible escribir normalmente, y que podía demostrarlo por el hecho de que se había visto obligado a mecanografiar todas sus cartas, incluso las que enviaba a sus padres, los cuales confirmarían aquel punto. Lo que confundió e intrigó a los investigadores no fue aquella circunstancia, ya que no faltaban precedentes ni resultaba fundamentalmente sospechosa, ni siquiera las habladurías de Pawtuxet, cuyos ecos habían llegado a sus oídos. Lo que llamó su atención fue la charla del joven demostrando una pérdida total de la memoria en lo referente a importantes asuntos monetarios de los que se había ocupado personalmente un par de meses antes. Algo no marchaba bien, ya que, a pesar de la aparente coherencia y racionalidad de sus palabras, no podía existir ningún motivo lógico para aquella brusca ignorancia de detalles vitales. Además, aunque ninguno de aquellos hombres conocía a Ward íntimamente, no pudieron dejar de observar la transformación que se había producido en su lenguaje y en sus modales. Habían oído hablar de su afición a las antigüedades, pero ni siquiera el más apasionado de los anticuarios utilizaba esa fraseología y esos ademanes propios de épocas pretéritas. La única explicación que podía darse era la de que el joven se hallaba gravemente enfermo, y los oficiales decidieron que era imprescindible una reunión con el señor Ward. El 6 de marzo de 1928 se celebró una prolongada y seria entrevista en la oficina del señor Ward, tras la cual el abatido padre recurrió al doctor Willett. Este examinó las extrañas firmas de los cheques y las comparó mentalmente con la caligrafía de aquella última y frenética carta. Desde luego, el cambio era radical y profundo, aunque en la nueva escritura no dejaba de haber algo terriblemente familiar. Los rasgos tenían una clara tendencia arcaizante y eran completamente distintos a los que el joven había utilizado siempre. Pero lo más raro del caso era que el doctor Willett tenía la impresión de haberlos visto antes. En conjunto, no cabía duda de que Charles estaba loco. Y puesto que no estaba en condiciones de administrar su hacienda ni de relacionarse con el mundo exterior, debía tomarse rápidamente alguna medida para su internamiento y posible curación. Entonces se acudió a los alienistas Peck y Watt, de Providence, y Lyman, de Boston, para una consulta. El señor Ward y el doctor Willett les contaron lo más exhaustivamente posible la historia del caso y juntos examinaron los libros y documentos que el joven había dejado en su biblioteca con el fin de localizar los que se había llevado y deducir por ellos la línea seguida por su pensamiento. Después de revisarlo todo cuidadosamente y de analizar la carta que el joven había escrito al doctor Willett, convinieron en que los estudios de Charles Ward habían sido de una naturaleza capaz de desequilibrar o, al menos, de trastornar profundamente a cualquier intelecto normal. Les hubiera gustado examinar los volúmenes y documentos más íntimos del joven, pero sabían que solo podrían hacerlo, en el mejor de los casos, después de una desagradable escena en el propio bungalow. Willett se dedicó a revisar el caso con frenético empeño, y fue entonces cuando obtuvo las declaraciones de los obreros que habían presenciado el hallazgo de los documentos de Curwen por parte de Charles y cuando relacionó los incidentes de los periódicos mutilados acudiendo a las oficinas del Journal para averiguar el contenido de los artículos que el joven había destruido. El jueves 8 de marzo, los doctores Willett, Peck, Lyman y Watt, junto con el señor Ward, visitaron al joven sin ocultar el objeto de su presencia y sometiendo al que ya consideraban su paciente a un minucioso interrogatorio.
Charles, a pesar de que se demoró un tiempo considerable en acudir a la llamada y llevaba las ropas impregnadas de extraños olores de laboratorio cuando finalmente hizo su agitada aparición, no se mostró como un sujeto recalcitrante ni mucho menos. Reconoció sin reservas que su memoria y su equilibrio se habían visto afectados por su apasionada dedicación a unas complicadas investigaciones. No ofreció ninguna resistencia cuando los visitantes insistieron en que debía cambiar de alojamiento y, en realidad, a pesar de la pérdida de memoria, demostró un alto grado de inteligencia. Su comportamiento hubiera engañado por completo a los alienistas de no haber sido por la tendencia arcaizante de su lenguaje y por la indiscutible sustitución de ideas modernas por ideas antiguas en su mente, lo cual indicaba una indudable y flagrante anormalidad mental. De su trabajo no dijo más de lo que había dicho anteriormente a su familia y al Dr. Willett, y en cuanto a su frenética carta de un mes antes, la atribuyó a los nervios y a la histeria. Insistió en que su sombrío bungalow no disponía de ningún laboratorio ni biblioteca aparte de los visibles y no quiso explicar la ausencia en la casa de los olores que impregnaban todas sus ropas. Acerca del paradero del Dr. Allen, dijo que no era libre de hablar de un modo concreto, pero aseguró a sus visitantes que el barbudo extranjero de las gafas oscuras regresaría cuando fuera necesario. Cuando despidió al impasible mulato, el cual resistió sin parpadear el interrogatorio al que lo sometieron los visitantes, y cuando cerró el bungalow que parecía albergar aún oscuros secretos, Ward no mostró el menor nerviosismo, aparte de una tendencia apenas perceptible a detenerse a escuchar, como si tratara de percibir algún sonido muy débil. Aparentemente estaba animado por una sosegada resignación filosófica, como si su traslado fuera un incidente sin importancia crucial. Era evidente que confiaba en salir con bien de la prueba a que iba a ser sometido. Se decidió no informar a su madre del cambio, el señor Ward se ocuparía de enviarle notas mecanografiadas en nombre de su hijo. Ward fue conducido al tranquilo hospital privado del Dr. Watt, pintorescamente situado en la isla de Connecticut, en plena bahía, y allí fue sometido a un riguroso examen e interrogado por todos los médicos relacionados con el caso. Fue entonces cuando se advirtieron las anomalías físicas, el lento metabolismo, la alterada epidermis y las desproporcionadas reacciones nerviosas. El Dr. Willett fue el más desconcertado de todos los examinadores, ya que había tratado a Ward toda su vida y podía apreciar mejor que ellos el alcance de su desorganización física. Incluso la marca de nacimiento en su cadera había desaparecido, en tanto que en su pecho había una alargada cicatriz negra que nunca había estado allí y que hizo que Willett se preguntara si el joven se había sometido al marcado, que se solía infligir en ciertas sacrílegas reuniones nocturnas en lugares agrestes y solitarios. El doctor no pudo evitar el recuerdo de cierto fragmento de un juicio por brujería celebrado en Salem que Charles le había mostrado en la época anterior a su demencia y que decía: el señor G.B. puso aquella noche la marca del diablo sobre Bridget S., Jonathan A., Simon O., Deliverance W., Joseph C., Susan P., Maherable C. y Deborah B. También el rostro de Ward lo intranquilizaba horriblemente, hasta que finalmente descubrió de repente por qué estaba horrorizado. Encima del ojo derecho del joven había algo que nunca había estado allí, una pequeña cicatriz exactamente igual a la que aparecía en el retrato de Joseph Corwin, tal vez atestiguando alguna espantosa ceremonia ritual a la cual se habían sometido ambos en una etapa determinada de sus exploraciones en el terreno del ocultismo. Mientras Ward intrigaba a todos los médicos del hospital, se mantenía una estrecha vigilancia sobre todo el correo dirigido a él o al Dr. Allen, correspondencia que debía ser entregada al señor Ward. Willett había previsto que aquella vigilancia serviría de muy poco, ya que lo más probable era que toda la información vital fuera transmitida a través de un mensajero, pero a finales de marzo llegó una carta de Praga dirigida al Dr. Allen que dio mucho que pensar al doctor y al padre de Charles. La caligrafía era muy arcaica, y el estilo recordaba extrañamente el lenguaje actual del joven Ward. Decía: Kleinstrasse, 11. Hallstatt, Praga. 11 de febrero de 1928. Hermano en Almosin Metraton. En este día recibo noticias del resultado que dieron las sales que le envié. Estaban equivocadas, y eso significa claramente que las lápidas habían sido cambiadas cuando Barnabas me entregó el ejemplar. Sucede con mucha frecuencia, como usted recordará por lo que obtuvo del cementerio de la King's Chapel en 1769.
Por mi parte, hace 75 años me llegó una cosa semejante de Egipto, de la cual procede la cicatriz que el muchacho vio que yo tenía en 1924. Tal como le he dicho en repetidas ocasiones, no debe usted invocar a lo que luego no pueda dominar, lo mismo en lo que respecta a las sales muertas que a las esferas del más allá. Debe detenerse en cuanto tenga la menor duda acerca de quién ha respondido a las palabras. En la actualidad, las lápidas están cambiadas en 9 cementerios de cada 10. Hace unos días recibí noticias de H., el cual había tenido dificultades con los soldados. Lamenta mucho que Transilvania haya pasado de Hungría a Rumanía y trasladaría su sede si el castillo no estuviera tan lleno de lo que nosotros sabemos. Pero es seguro que ya le habrá escrito a usted contándole acerca de todo eso. En mi próximo envío habrá algo de una tumba del este que le complacerá mucho. Entretanto, recuerde que estoy ansioso por disponer de BF, si es que puede usted procurármelo. Conoce usted a G., de Filadelfia, mejor que yo. Póngase en contacto con él si quiere, pero no lo utilice de modo que se vea en dificultades, ya que tengo que hablar con él al final. Jok Sotok Niblad Sin. Samano. A.J. C. Providence. El señor Ward y el doctor Willett quedaron profundamente impresionados por la increíble locura que representaban aquellas líneas. Solo gradualmente asimilaron lo que parecían implicar. De modo que el ausente Dr. Allen, y no Charles Ward, había llegado a ser el espíritu dominante en Pawtuxet. Eso explicaría la salvaje referencia al misterioso personaje en la última y frenética carta del joven. Y el hecho de dirigirse al barbudo extranjero como A. J. C. La deducción era evidente, pero existen límites a la monstruosidad posible. ¿Quién era Samano, el anciano al que Ward había visitado en Praga 4 años antes? Tal vez, pero siglos atrás había existido otro Samano, Samanorn, alias Jedediah, de Salem, que desapareció en 1771 y cuya peculiar escritura acababa de reconocer el Dr. Willett por las copias fotostáticas de las fórmulas de Orne que Charles le había mostrado en cierta ocasión. Qué horrores y misterios, qué contradicciones y violaciones de la naturaleza habían vuelto después de un siglo y medio para turbar la paz de la antigua Providence. El padre y el anciano médico, sin saber qué hacer ni qué pensar, fueron a visitar a Charles al hospital y lo interrogaron con la mayor delicadeza posible acerca del Dr. Allen, acerca de su viaje a Praga y acerca de lo que sabía sobre Samano Jedediah Orne, de Salem. El joven contestó cortésmente a todas las preguntas sin comprometerse, limitándose a ladrar con su ronco susurro que había descubierto que el Dr. Allen tenía una notable relación mental con determinados espíritus del pasado y que cualquier corresponsal que el barbudo doctor pudiera tener en Praga, estaría igualmente capacitado. Al marcharse, el señor Ward y el Dr. Willett advirtieron que, en realidad, los interrogados habían sido ellos, ya que, sin revelar nada esencial acerca de sí mismo, el joven les había sonsacado hábilmente todo lo que contenía la carta recibida de Praga. Los doctores Peck, Watt y Liman no eran partidarios de conceder demasiada importancia a la extraña correspondencia del compañero de Ward, ya que conocían la tendencia de los excéntricos y monomaníacos a agruparse y creían que Charles o Allen simplemente habían descubierto a un chiflado expatriado. Tal vez un individuo que había tenido ocasión de ver la escritura de Orne y la imitaba con el fin de hacerse pasar por una reencarnación de aquel personaje. Allen podía también encontrarse en una situación similar, y tal vez había convencido al joven para que lo aceptara como una reencarnación del fallecido Joseph Corwin. No era la primera vez que ocurrían semejantes cosas, y, sobre esta base, los testarudos doctores desecharon la creciente inquietud del Dr. Willett sobre la actual escritura de Charles Ward, estudiada a través de muestras obtenidas usando diversas tretas. Willett creía haber localizado por fin la extraña familiaridad que encontraba en aquella escritura y que no era otra cosa que su semejanza con la caligrafía del propio Joseph Corwin. Pero los demás médicos consideraron aquella semejanza como una fase imitativa muy propia de una manía como la que padecía el joven y se negaron a concederle mayor importancia, ni favorable ni desfavorable. Reconociendo aquella prosaica actitud en sus colegas, Willett aconsejó al señor Ward que no les mostrara la carta que había llegado de Racus, Transilvania, el 2 de abril, dirigida al Dr. Allen con una escritura tan parecida a la del volumen en clave de Hutchinson que el padre y el médico se detuvieron unos instantes, espantados.
Antes de abrir el sobre. La carta decía lo siguiente. Castillo Ferenczi. 7 de marzo de 1928. Querido C. Un escuadrón de 20 milicianos ha venido a investigar acerca de los rumores que circulan entre los campesinos. Tendré que excavar más profundamente y hacer menos ruidos. Esos romanos son muy pegajosos y no se dejan sobornar con la misma facilidad que los húngaros. El pasado mes, M. me envió los sarcófagos de las 5 esfinges de la Acrópolis y he mantenido 3 conversaciones con lo que estaba inhumado en ellos. Se los enviaré directamente a S.O. a Praga, y desde allí le llegarán a usted. Son obstinados, pero usted conoce el modo de tratar con ellos. Me alegro de que no trafique tanto con los exteriores, ya que en ello hay incluso un peligro mortal, y ya sabe usted lo que sucedió cuando le pidió protección a alguien que no estaba dispuesto a darla. Usted me supera en la obtención de fórmulas para que otro pueda recitarlas con éxito. ¿Las utiliza el muchacho con frecuencia? Lamento la actitud que ha adoptado recientemente, pero estoy seguro de que usted sabrá manejarlo adecuadamente. Me informa de que le ha prometido usted a B.F. Después debo tenerlo yo. B le visitará pronto y es posible que le proporcione aquella cosa oscura hallada debajo de Memphis. Le ruego que ponga el mayor cuidado en sus invocaciones y que cuide del muchacho. Dentro de un año estará maduro para levantar a las legiones subterráneas y entonces nuestro poder no tendrá ningún límite. Tenga fe en lo que digo y recuerde que y yo hemos dispuesto de 150 años más que usted para estudiar esas materias. Nepreuca Nayadot. E.H. A.J. Curwen. Pravedens. Pero, aunque Willett y el señor Ward no quisieron mostrar aquella carta a los alienistas, no por ello dejaron de actuar por sí mismos. Nada podía contradecir el hecho de que el barbudo Dr. Allen, al cual se había referido Charles en su frenética carta como una terrible amenaza, estaba en estrecho y siniestro contacto con 2 inexplicables seres visitados por Ward en el curso de sus viajes y que se proclamaban supervivientes o reencarnaciones de los antiguos colegas de Curwen en Salem, que el Dr. Allen se consideraba a sí mismo como la reencarnación de Joseph Curwen, y que albergaba unas siniestras intenciones con respecto a un muchacho que no podía ser otro que Charles Ward. Aquello era un horror organizado y, al margen de quien lo hubiera comenzado, el ausente Dr. Allen se encontraba ahora en el centro de él. En consecuencia, dando gracias al cielo porque Charles se encontraba a salvo en el hospital, el señor Ward se apresuró a contratar a unos detectives para que averiguasen todo lo que pudieran acerca del barbudo doctor, el lugar de donde procedía, lo que en Pawtuxet se sabía de él y, a ser posible, descubrir sus actuales andanzas. Les entregó una llave del bungalow que le había sido confiscada a Charles a su ingreso en el hospital, y les encargó que registraran cuidadosamente el cuarto vacío del Dr. Allen, el cual había sido identificado cuando fueron a recoger los objetos personales del paciente. El señor Ward habló con los detectives en la antigua biblioteca de su hijo, y, al marcharse, aquellos hombres experimentaron una rara sensación de alivio, ya que en aquella habitación parecía existir una vaga atmósfera diabólica. Tal vez se debía a lo que habían oído acerca del siniestro personaje cuyo retrato había colgado de una de las paredes de la biblioteca, o tal vez se debía a algo distinto y demencial, pero, en cualquier caso, todos ellos habían percibido algo en el ambiente que a veces alcanzaba la intensidad de una emanación material. Fin.